Hola, muy buenas noches amigos, muchas gracias por acompañarnos a esta edición de Lecturas Nocturnas. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que es muy interesante porque nos ayudará a comprender, acercarnos un poco a comprender los nuevos tiempos, nuestros tiempos políticos y sociales. Y para eso vamos a tener una invitada, vamos a la intro y regreso para presentarla. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, como les comentaba, nos acompaña en esta transmisión la antropóloga Adriana Gómez Aiza. ¿Aiza se dice o Aiza? Aiza está bien. Bueno, ella es antropóloga y vamos a platicar sobre los procesos que se vivieron hace ya más de 100 años, en la época revolucionaria, todo esto que marcó, determinó y nos acerca un poco a comprender los procesos actuales del país a través de la revolución y lo que sucedió después. ¿Estás de acuerdo, Adriana? Me parece muy bien. Bueno, ¿cómo llegaste? Ya habíamos platicado un poquito, no les voy a mentir, querida audiencia, ya habíamos platicado un poquito y me estabas platicando, Adriana, ¿cómo llegaste a estudiar los procesos revolucionarios? Fue a través del acercamiento que tuve con las fotografías del archivo Casasola. Estábamos festejando los 100 años de la Revolución Mexicana y me encargaron trabajar una curaduría en la universidad a la que pertenezco y la idea fue pues hacer una selección de las imágenes de la Revolución Mexicana y me acerqué al archivo Casasola, que está aquí en la ciudad de Pachuca. Y ahí me enfrenté a pues un material muy rico y entre otras cosas me llamó mucho la atención la manera en la que eran representados los cuerpos de los personajes principales, los caudillos, los líderes de la Revolución Mexicana. Sus asesinatos fueron trabajados de una manera muy distinta a la hora de tomar la foto. Y entonces fue el primero con el que empecé a trabajar fue Madero, y eso me llevó a meterme a la escena trágica con mucho cuidado. Sí, porque suena muy catastrófica la escena trágica, hablan de una crueldad sin precedentes, obviamente después de los movimientos políticos se cuenta que le sacaban los ojos a Pino Suárez y que los arrastraron y cosas que en verdad no se pueden ni siquiera decir en YouTube. Pero bueno, antes de que nos platiques un poquito de eso, el archivo Casasola es el archivo fotográfico más completo, ¿verdad? De esa época. Es de los más completos. Tienen una importantísima cantidad de fotografías sobre la Revolución Mexicana. Es un acervo muy grande y es como de aproximadamente 1 millón de imágenes, pero no todas son de la Revolución Mexicana, nada más el 10%, y aún así es un mundo gigantesco el que hay de imágenes. Este archivo es de diversos fotógrafos, ellos los compilan y tienen los derechos de estas imágenes, ¿o cómo se formó? No, durante la Revolución Mexicana la mayor parte de las fotografías se tomaban sin que pusieras tu autoría. Entonces, Agustín Casasola le interesó rescatar las imágenes que se estaban produciendo durante la Revolución Mexicana y las fue compilando por regalos, las compraron, y mucho del trabajo que hacen hoy los expertos en la fotografía de la Revolución es tratar de identificar a los autores de esas imágenes, porque es distinto el ojo de cada fotógrafo, ¿no? Cada fotografía tenía un destino distinto y dependiendo de lo que querían dar a conocer, era lo que fotografiaban. Entonces, por ese compromiso que ellos tenían con la realidad que estaban fotografiando, es que los identifican los expertos. Es un trabajo arduo, es de detectives. De detectives. Yo me acerqué a este archivo
porque tuve la oportunidad de ser invitado para hacer unas estampillas para Correos de México de la Revolución Mexicana. No sé si te acuerdas que hicimos del preámbulo en el 2008 de la independencia y posteriormente también de la Revolución Mexicana, cuando iba a celebrarse el centenario y el bicentenario respectivamente en el sexenio de Calderón, y veía unas cosas impresionantes, pero solo las vi en internet, porque a pesar de que nos estaba pidiendo la CCT, pues no encontraron ellos los mecanismos adecuados para acercarnos a los diseñadores, porque éramos un equipo. Sin embargo, me impresionaban estas fotos, y es cuando llegué a la escena trágica, perdón, ya volviendo a hilar, y como dices, llegas a imágenes impresionantes. Por ejemplo, no sé si la imagen bueno, no de la escena trágica, pero la imagen de Zapata muerto es fuertísima, ¿no? O la de afuera de Lecumberri, que se ve se ve el cuerpo que te dicen, aquí está Madero y aquí está... Pero no están los cuerpos, son montículos de piedra. Sí, ¿no? Pero te generan esa sensación. Bueno, sí. Entonces me decías que tú te acercaste a ese pues, archivo a partir de eso. Igual que tú, o sea, realmente, ¿no? Cuando ves esas fotografías, te impresionan muchas imágenes. Ahora circulan muy fácilmente en internet, pero antes eran difíciles de encontrar, ¿no? Solamente libros ilustrados, ¿no? Compilaciones ilustradas que incluyan una importante cantidad de imágenes, las verías, porque pues, tampoco es que te pongas a compilar las fotos de los pedazos de cuerpos que quedaron en las batallas, ¿no? Que fue a mí lo que me llamó la atención, así también me metí, ¿no? Claro. Al ver todos esos cuerpos es un tema muy interesante, ¿no? Centrar tu mirada en el tipo de manejo que se hace de los cuerpos en la revolución. Y, por ejemplo, la de escena trágica, una de las cosas que tiene o tuvo mucho es que hay mucho cuerpo calcinado, ¿no? En las esquinas de las calles. Una de las cosas importantes de la escena trágica es que ocurrió en la Ciudad de México. Y la revolución estaba ocurriendo en todo el país y en la ciudad nada más se veía a través de los periódicos. Por ejemplo, ese es uno de los valores importantes que tuvo la fotografía, porque la fotografía en el periódico permitía que la gente observara lo que estaba pasando en lugares muy lejanos. Entonces, se veía los destrozos en Zacatecas o en Ciudad Juárez o en otros lugares, pero en la Ciudad de México no. Y la escena trágica es el único episodio de la Revolución Mexicana donde hay un uso de armas de fuego en donde la mayor parte de la gente vivía también. Claro. Silencié el micrófono, perdón. Ok. Entonces te acercas a eso y tú ves este fenómeno social a partir de lo que ves de los cuerpos, de la toma de Palacio Nacional, de la tradición de Victoriano Huerta, y de ahí indagas a partir de las imágenes para saber, bueno, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo llegamos aquí? Sí, o sea, ¿por qué, por ejemplo, el tratamiento de la muerte de Madero es tan distinto al de otros personajes, ¿no? Y luego todo lo que es su recorrido post-mortem, ¿no? Cómo de ser una víctima se transforma en un mártir, ¿no? O sea, cómo vas transformando a ese personaje en un mártir y pues es, digamos, finalmente uno de los emblemas de la democracia, ¿no? O sea, cómo lo transformas en eso. Entonces es muy interesante ver, por ejemplo, cómo nada más hay piedras, porque no estaba ahí el cuerpo de Madero, y luego hay un importante número de ceremonias luctuosas, enormes, con muchísima gente. Y comparas eso con otros personajes de la revolución y no ocurre exactamente así. Entonces dices, pues, ¿qué es lo que qué pasa atrás de todas estas imágenes, ¿no? ¿Por qué se fotografió de una manera tan distinta? Pero, por ejemplo, si todas estas ceremonias fueron después o durante este periodo donde estuvo Huerta, que fue muy corto,
o después hubo ceremonias y se empezó a hacer este uso político de la imagen. A Madero le hicieron ceremonias luctuosas todos los años, prácticamente, y tiene muchas fotografías de distintos presidentes en distintos periodos, hasta los 70s, me parece que todavía llega el archivo Casasola, las últimas imágenes que compiló la familia antes de que se las vendiera al Instituto Nacional de Antropología e Historia, me parece que llegan hasta los 70s. Entonces, hay fotografías, por ejemplo, de Kennedy llevándole flores ¿no? Entonces, esas cosas dices, wow, pues no a cualquier persona vienen los presidentes a dejarles, de otros países, a dejarles sus ramos, ¿no? Bueno, sus coronas, más bien. Sí, se vería como una construcción, una mitificación enorme que se va alimentando año con año, ¿no? Sí, no, pues por eso es un mártir, ¿no? El mártir de la democracia, se transformó, porque además, pues sí es un personaje que vivió mucha pugna, ¿no? De todos los sectores que conformaban la sociedad mexicana en ese momento. A nadie le dio gusto, sí. Todos lo criticaron, ¿no? Trató de ligar con todo el mundo y le salió el tiro por la culata, ¿no? Entonces, sí fue muy, muy fuerte todo el proceso que vive Madero, porque confió en mucha gente que al final, en algún momento escuché a una gran historiadora comentar que tú no sabes que te van a traicionar hasta que te traicionan, ¿no? Entonces él confiaba ciegamente en Huerta, ¿no? Le dio todo el poder del mundo y fue Huerta quien lo traiciona. Entonces, dices, pero ¿cómo no se pudo dar cuenta, no? El tema que hace rato comentabas, ¿no? Del ojo que sale del cuerpo de otra persona, en realidad no sabía yo que fuera de Pino Suárez, pero sí de Gustavo Amadero, el hermano de Francisco Madero, ¿no? Entonces, es parte de esa super crueldad que se estableció en ese momento. Entonces, sí, ¿qué pasó? No, sí, que era una crueldad. Es que aquí, como estamos lejos, no tan lejos de la independencia, pero lejos, pero sabes que se manejaban precisamente también los insurgentes, también vivieron una crueldad, pero como escarmiento hacia los que querían independizarse, y aquí te imaginas que fue lo mismo, ¿no? Ya después dices, bueno, por un lado sí, pero por otro lado había otras fuerzas que estaban intentando crear este mito de estos personajes y se vuelve algo más interesante porque también su construcción es mucho más cercana a la de nosotros, ¿no? Sí, pues sí. Ya estamos. Sí, pues es el que da pie a todo lo que va a ser finalmente el México moderno, ¿no? Bueno, el México post-revolucionario, más bien, ¿no? Tú piensas, por ejemplo, que después de esa lucha no ha habido una reelección como tal y que el único personaje que intentó reelegirse también terminó muerto, ¿no? Fue el último caudillo muerto de la revolución, Álvaro Obregón, ¿no? En plena guerra cristera, entonces, y es el único que se intentó reelegir. Fuera de eso, ¿no? Ha habido otro tipo de manejo tras el poder, ¿no? Puedes hablar de la dictadura de un partido durante muchos años, ¿no? Pero no ha habido reelecciones como tales, ¿no? Entonces sí, es una persona que trasciende, ¿no? Por eso su manejo político, mediático y que le da sentido también pues como a la práctica contemporánea, ¿no? Que podemos tener de lucha de partidos, por ejemplo, en el terreno político. Si tú luchaste por la democracia y luchaste por la no reelección, pues esos son como dos de los pilares fuertes del sistema político mexicano, al menos
en palabra, ¿no? O sea, se supone que tú puedes permitir el libre juego de muchos partidos y de muchas ideologías, ¿no? En el país. Oye, Adriana, pero para vincularlo o intentar comprender el presente, aquí se supone que el embajador norteamericano sí se pone de acuerdo con Huerta y con la gente de Huerta, y si hay un intervencionismo directo, no sé si particularmente de este personaje, o si, o lo dejan solo también en el gobierno de Estados Unidos y dicen, no, él prácticamente, él solito es el que estaba cuidando sus intereses, porque tengo entendido que también tenía intereses comerciales o intereses particulares opuestos a los que tenía Madero, ¿no? Pues sí, finalmente, si no hubieran tenido el apoyo del embajador, pues hubiera sido muy difícil sostener un golpe de Estado, ¿no? Porque así se le denomina a lo que ocurrió Sí. con Huerta tomando el poder, ¿no? Que es finalmente lo que también está detrás de la decena trágica, ¿no? Pues porque fue supuesto, se plantea y está prácticamente corroborado que fue orquestado, planeado, convenido, y obviamente Estados Unidos estaba jugando una parte muy importante ahí metida, ¿no? Inmediatamente, incluso hubo un intento de negociación por parte de Madero para hablar con el embajador y decirle, ayúdeme, por favor, yo nada más quiero que me dejen ir a Cuba, ¿no? Y no le permitió, el embajador le dio la vuelta al tema, ¿no? Estaba totalmente confabulado en el proceso, porque obviamente pues, iban a tener beneficios, ¿no? Todas las partes. Si no, no se meten en una bronca de ese tamaño. Y entonces, pues sí, es un tema ahí de intervencionismo y fue muy complicado, ¿no? Resolverlo también. Y es desde sí, las cúpulas políticas, pero también de los poderes económicos, ¿no? Eran empresarios que querían mantener todavía, es que suena como ya cliché decir mantener sus privilegios porque se ha usado mucho, pero así es, finalmente así se manejaba desde entonces, ¿no? Pues sí, y además Madero tampoco es que fuera cualquier empresario menor, su familia era una de las más importantes en el norte del país, ¿no? Entonces ellos tenían caucho, tenían, ay, no me acuerdo qué otras dos cosas, y creo, si no estoy mal, estaban como coqueteando con la inversión en hidrocarburos también, ¿no? En un momento incipiente, no recuerdo bien ese dato, pero estoy casi segura. O sea, lo que sí te puedo decir es que la familia Madero era una de las más acaudaladas de todo el norte del país. Y por lo tanto también había intereses importantes económicos metidos, ¿no? O sea, se murmura mucho de que también las armas vinieron de Estados Unidos y aproveyeron a Madero lo mismo que a Villa. Entonces, o sea, le intentaron por todos lados a ver con qué se quedaba. Claro, porque se agarran de causas sociales, se agarran de intereses económicos, ahí no existía el sistema de partidos como el de actual, era cada quien para su santo y me junto con el que me conviene, ¿no? Este sistema ya se hizo hasta que se consolidó el PRI, luego el PAN y luego ya todas esas diferentes fuerzas que ya decimos son los mismos, pero todo se tuvo que gestar a partir de organizarse y ver cómo se repartían el pastel y siempre cuidando sus intereses. Pero, por ejemplo, los caudillos, los más cercanos a la visión social, como nos llega ahorita, Villa y Zapata particularmente, pues se sintieron traicionados desde que llegó Madero, ¿no? Que no cumplía con las promesas de... Te No digo que no le dio gusto a nadie, no le dio gusto a nadie, porque quitar al sector más empobrecido, pero también al más acaudalado. O sea, él no iba a dejar de ser el empresario que era, ¿no? Entonces, y los revolucionarios, Zapata especialmente, pues buscaban el reparto de tierras, y esto era algo que le generaba mucho conflicto a toda la élite y de terratenientes, porque finalmente ellos son resultado de lo que venía desde Porfirio Díaz, ¿no?
O sea, empiezan con Lerdo y con Juárez, ¿no? A repartir tierras. Primero las tierras de las iglesias, ¿no? Las pertenencias a las iglesias, católicas, por supuesto. Después a las comunidades indígenas, también para afuera, esas tierras, ¿no? Tierras comunales, tierras que estaban en manos muertas, ¿no? Manos muertas porque les pertenecían a los eclesiásticos o porque les pertenecían a comunidades que dejan descansar los terrenos para la recuperación de la vegetación secundaria, pero pues eso implica largos periodos en los que tú no siembras. Entonces, considera eso mano muerta porque eres una mente liberal, en proceso pues de capitalización. Estamos en un capitalismo así que se está empinando y entonces, pues, Madero forma parte de esas élites latifundistas que compraron muchas tierras durante, ya desde Juárez y luego con Porfirio todavía más, y pues llegas a la revolución. ¿Por qué se va la gente a la revolución? Pues porque no tiene tierra. Todos están ahí encerrados en las haciendas, en un cacho de pared, ¿no? Endeudados hasta 7 generaciones después con las tiendas de raya, y pues les dicen vamos a luchar, y vamos a luchar. ¿Y qué quieres? Pues tierra. Pues eso, ¿no? Eso es lo que la gente salió a luchar en la revolución. Y Madero pues representa el otro lado, ¿no? El del latifundista. Pero pues le tiene que hacer caso a la plebe, ¿no? Porque pues esos son los que se están yendo como carne de cañón a la guerra. Oye, y en la actualidad están exactamente los mismos grupos, estamos con más tecnología, con otras construcciones mentales, pero finalmente seguir la rebatinga por el poder en diferentes, Bueno, nada más hay que asomarse, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Pues sí. Pues sí, por eso los teóricos políticos están discutiendo desde el año del caldo, por ahí, ¿no? El año del caldo. Desde ahí están discutiendo que si somos buenos o malos por naturaleza, y que, ¿no? Ajá. Entonces, híjole, pues ahí metes a la ley, ahí metes a la justicia, ahí metes todo el tema que finalmente viene a seguir nutriendo lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, partidos políticos, gente que está representando, todos te van a decir que ellos son los mejores. Claro. Todos te van a decir que son los que verdaderamente van a cambiar, los que van a lograr repartir lo que no se ha repartido, ¿no? O sea, siempre son las mismas cosas. Sí, los que van a llegar a traer la justicia para todos, cuando es tan diferente conciliar tantas justicias. La justicia social que tiene ya siento que, pues, podríamos decir, dependiendo de en qué periodo quieres anclar la revolución, ¿no? Pero pues ya estamos casi a 100 años de concluir el periodo de Álvaro Obregón en la presidencia, ¿no? Entonces, sí, a 100 años ¿no? 1924 y el triunfo grande de todo el proyecto posrevolucionario, ¿no? En donde empiezas a construir el México que se vivió durante todo el siglo XX, ¿no? La idea de un país que tiene que amalgamar todas esas fuerzas en un solo proyecto, ¿no? El de la gran nación mexicana. El de la gran nación mexicana. Pero, por ejemplo, ahora que dices, desde que nace el PRI, que intenta consolidar toda esta lucha de fuerzas sociales, institucionalizar la revolución, como dice su nombre, o sea, vimos así la curva, pasó la gente, pasó el campo, y ya hasta se fusionó con el partido Acción Nacional. O sea, imagínate ya toda esta vuelta que dieron. Ya es una caricatura lo que estamos viviendo. No, pues es que es además para la gente que pudo ver esos cambios, ¿no? En sus momentos, a mí me tocó vivir esos cambios, ¿no? Cuando se deslindan, ¿no?
el PRI y el PRD, ¿no? Uno de los primeros rompimientos. Entonces ahí hay toda una gran revolución. Pero a echarse entre ellos, ¿no? Y el PAN, pues ya viene desde atrás esa figura, ¿no? Así, pum, como el gran, maloso de la película, ¿no? Y de repente, ver ahorita que los tres están haciendo uno, dices, aquí pasó algo muy raro, ¿no? O sea, realmente pasó algo muy raro, pero bueno. Y por otro lado, pues también la evolución de un PRD que luego se rompe en Morena también, ¿no? A Entonces, su porque esa vez. parte es la otra, ¿no? Pum, pum, pum. Uh-huh. Entonces, es chistoso, es como ver a la gran familia que se está desmoronando. Y en otros Claro. lados se hace muégano, ¿no? Que es cada quien para su santo, de pronto es muy coloquial, pero finalmente es así, el mismo órgano, sistema, monstruo político que nada más se va ramificando por personas finalmente buscando poderes, buscando fuerza social de aquí para allá, pero a la actualidad pues ya es una rebatinga muy, muy extraña porque muchos quedan esperanzados por las fuerzas gobernantes actuales y no saben que de ahí ya se empieza a ver precisamente esa derivación de los que van a quedar para volverse a gestar algo muy parecido a lo que vivimos el siglo pasado. Más moderno, pero lo mismo. Pues sí, fíjate que algún día yo tuve la ilusión de que si podías, que si querías cambiar al mundo y hacerlo mejor, podías ser político. Pero ya después de que ves lo que es, dices, no, gracias. Yo aquí mejor, trato de ayudar de otra manera, ¿no? Entender las cosas, entender por qué a veces como la forma en la que representan lo que es el país y a quién le debes lealtad, ¿no? Es tan maniqueo que dices, no, o sea, es mejor saber que te están tratando de manejar y manipular y tomar tu decisión, ¿no? Pero muchas veces las personas no se dan cuenta de esa manipulación porque ignoran lo que es la historia y de dónde viene México y cómo se ha ido transformando. Porque fíjate, estábamos hablando de la decena trágica y de repente, ¡pum!, estamos aquí en otro merengue, ¿no? Sí, Pero está conectado, todo eso claro. está conectado. Claro, y parece que está conectado nada más ideológicamente, pero hay familias y hay recursos que siguen viniendo desde allá y siguen protegiendo esas mismas tierras, nada más que lo hacen con otros recursos, con otros medios, parecen que son otros, pero siguen siendo lo mismo, y no nada más desde hace 100 años o 110 años, sino prácticamente desde el México independiente, que fue otra rebatinga. O sea, cada movimiento de los que llegan como movimientos sociales importantes, realmente son disputas importantes por el poder en las que se hace un matadero. Bueno, eso yo no soy de historiador y esa es mi síntesis, ¿no? Pero finalmente así lo veo. Pues sí, o sea, es un poco triste admitirlo, pero creo que sí, un poco va ahí, ¿no? A final de cuentas, eh, para que la gente estalle en un movimiento revolucionario, en un movimiento armado, es Sí. porque ya está hasta aquí, ¿no? Ya no se puede más. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, tú mencionaste hace rato, bueno, estamos en un momento muy parecido, ¿no? O son los mismos personajes. Yo te diría, pues otra vez hay una tienda de raya, ¿no? Nada más que ahora le llamo tarjeta de crédito. Entonces uso mi tarjeta de crédito y compro y compro y compro y compro cosas futuras, ¿no? O sea, yo adquiero el producto, pero lo pago después y cuando lo pago después lo estoy pagando con réditos. Es muy sintomático cómo te están llamando los bancos para ofrecerte tarjetas de crédito, ¿no? Que no necesitas. Ahora, cuando necesitas una tarjeta y les preguntas, oye, yo quiero una tarjeta, no, ahí sí no te dan nada, ¿verdad? Entonces, obvio, la que te están ofreciendo es una tarjeta que te va a encadenar, ¿no?
a un patrón de consumo en donde te vas endeudando y eso la gente no la ve, pero te hace sentir que todos tenemos una condición más holgada o que parece que tuvieras acceso a ciertas cosas. Entonces, te sientes que no estás viviendo en la precariedad, aunque no te estás dando cuenta de que estás endeudado por mucho tiempo y estás pagando 3 o 4 o 5 veces más caro lo que otras personas están usando y que tú quieres usar, ¿no? Entonces es así como que, ay, se ve fuerte ese tema, ¿no? Para mí se ve fuerte, porque, pues sí, porque la gente debe darse el tiempo de reflexionar ante lo que está haciendo y esa reflexión nada más te la da también el conocer cómo se han ido gestando las cosas, ¿no? Y decir, ay, a ver, la tarjeta de crédito ahora es un equivalente a la tienda de raya. ¿Eso qué significa? Pues que tienes una importante cantidad de personas que están viviendo en condiciones de pobreza fuertes, ¿no? Un cinturonzote de personas que se salvan de vivir en esa pobreza tremenda porque tienen una tarjeta que les permite creer que están mejor, ¿no? Pero que siguen estando muy endeudados y que si tuvieras ahorita que pagar lo que debes, imagínate que de pronto dijeran aquí, pum, cortamos, embargamos todo lo que debes, se quedarían muchísimos sin lana, ¿no? O sea, sin casa, sin cosas, ¿no? Todo es ficticio, mucho de lo que vivimos ahora es ficticio. Entonces, claro. Sí. Incluyendo las promesas políticas de que va a cambiar esa situación, porque finalmente aquí lo que me preocupa es algo que hiciste la analogía de las tiendas de raya con las tarjetas de crédito, pero algo que es bien preocupante es que la banca no es mexicana. Ah, además. Entonces creemos que los políticos y las fuerzas están aquí y son los que vemos en la televisión hacer el ridículo. Y realmente eso es lo que a mí me preocupa. Decíamos, estamos peor porque somos muy ignorantes, muy inconscientes de nuestra situación global, de la situación del otro, porque no somos empáticos y vivimos en una ilusión en la que creemos que el estar esclavizados con nuestro trabajo y con nuestras deudas nos hace productivos, nos hace funcionales. Y eso me encanta que, bueno, tú dijiste en otro sentido. Y hay mucha gente que defiende eso porque cree que ese es el bienestar, cree que esa es la forma de vida correcta y es donde yo digo, no, estás defendiendo al que te está endeudando y el que está endeudando a tus hijos y el que es algo muy complejo. Sí, y sobre todo que lo estás haciendo a costa de tu salud. Uno no se da cuenta de que todo ese estrés laboral, todo ese, me vas a perdonar la latinización de una palabra anglo, ¿no? Pero todo ese workaholismo, ¿no? De trabaja y consume, ¿no? Hay por ahí un videíto muy interesante en donde ese círculo es, ¿no? Te frustra todo lo que estás trabajando y por lo tanto para resolver esa frustración vas y compras algo que te hace sentir mejor, pero para poder comprar eso necesitas ir a trabajar otra vez, ¿no? Entonces es un círculo vicioso. Y solamente y cuando dices, bueno, y cuando te das cuenta de que algo no está bien, es porque tu cuerpo se empieza a quejar, empiezas a tener que el hombro, empiezas con el hombro, o hay el cuello, o hay la cadera, o dependiendo de tu tipo de trabajo, ¿no? Igual si eres un albañil, ¿no? Pero yo no creo que un albañil sea adicto al trabajo, ¿verdad? Que esté así, cargando bultos, no. No. Hay como cierto tipo de trabajos que son más adictivos, ¿no? Uh-huh. Que son más, que te enredan más en esa lógica de tengo que ser productivo y si no soy productivo no estoy haciendo las cosas bien. Entonces, no creo que todos los trabajos requieran esa idea de lo productivo, ¿no? Hay como ciertos trabajos especialmente que son.
Sí, pero hay algo que es esa trampa de ya tengo derecho, ya soy parte de los que le deben al banco. Esa es la trampa en la que ya tengo derecho a tarjeta de crédito, como si fuera un privilegio Sí. y no otra atadura. Y ahí es de donde está agarrada mucha gente. Ya puedo consumir, ya puedo comprar tonterías, ya puedo volverme consumista porque de pronto ya no sé ni qué comprar, pero ya estoy endeudado con otra cosa, aunque me tenga que levantar bien temprano, dormir bien tarde trabajando y tenga que estar en trayectos súper largos para llegar. De pronto ahí es la trampa donde estos sistemas, es que es lo mismo, son sistemas económicos que usan a la política nada más para cuidar sus intereses. Entonces, en ese sentido, creo que sí estamos igual. Yo creo que las condiciones materiales sí cambian en proporción de acuerdo a los sistemas, por supuesto, de producción, a la tecnología, pero la pobreza extrema pues sigue ahí, no la hemos erradicado, Sí. entonces no podemos decir que estamos mejor. No, no, basta salirse un rato a la calle y caminar en las zonas amoladas para darte cuenta de que las cosas no están bien, ¿no? De que te paras, tú que afortunadamente tienes un automóvil, te paras en un alto y hay un montón, ¿no? De enjambres humanos corriendo atrás de limpiarte un parabrisas o de con una franela limpiarte el polvo del carro. Ahorita que Pachuca está tan polvosa, pues hasta podrían estar haciendo su agosto, nada más que uno dice, no, espérame. Ajá. No importa que lo limpies ahorita, para cuando termine de dar la vuelta ya estoy todo polveado otra vez. Pero basta darte cuenta de cuánta gente está trabajando en las calles, sin ninguna seguridad social, sin ningún salario fijo, ningún tipo de nada, ¿no? Y entonces dices, caray, pues el país no está mucho mejor que digamos, ¿no? Porque además, si te pones a recorrer las zonas en donde la gente se está asentando, te vas dando cuenta de esa enorme pobreza, ¿no? Claro, ¿y qué tenemos? ¿Qué tenemos? Hace rato decías, la gente estalla en una lucha social armada cuando no tiene tierras, obviamente cuando no tiene que comer y cuando está viviendo una opresión que está terminando con su dignidad, en la que ya dices, bueno, es que ya no puedo estar así, me tengo que levantar. Y en la actualidad, aún los que se podrían llamar clase media, que digan, bueno, sí, yo soy dueño de mi casa, yo soy dueño de mi departamento, yo tengo una tierra. No, pero como estamos esclavizados en esta productividad ficticia que creemos que es bienestar, no nos damos cuenta de todas esas carencias que tenemos. No se dan cuenta o no nos damos cuenta y además, lo que tú dijiste hace rato, tampoco tienen ningún tipo de empatía, ¿no? O sea, está muy segmentado, es muy diferente cada sector. Entonces, la gente que está muy amolada, ¿no? Y que, pues sí, ¿no? O sea, la ves desde fuera y te llama la atención, si eres un ser empático, hasta sufres, ¿no? Hay algunos momentos en donde yo digo, ucha, si le tengo que dar 5 pesos a cada uno de los que te está pidiendo, pues en un día, ¿cuánto necesitas ir a cambiar? ¿Cuántos billetes necesitas ir a cambiar al banco para monedas de 5 para que te alcance, ¿no? Que el señor que está ayudando a mover el automóvil en el estacionamiento de un súper, ¿no? El que está en las plumas de los fraccionamientos, el que está en los parabrisas, el que está vendiendo fruta, el que está vendiendo artesanías, el que está echando fuego. O sea, te pones a contarlos y dices, no, está complicado, ¿no? Muy complicado. Claro, no somos, decimos, no tenemos conciencia social, es demasiado desarrollo, tener conciencia social, tienes que tener más información. Para eso, ni empatía tenemos, ni siquiera nos sabemos mirar a nosotros. Y eso hacen uso los grupos políticos para decir, no, es que este divide, no, es que el otro divide.
Y hace rato decíamos la rebatinga no nada más es de esos sistemas políticos y macroeconómicos, es desde nosotros estamos como que primero yo y luego los demás. Y es muy común que lo vemos de lado, ni siquiera los de arriba, los vemos en los propios vecinos, en los propios familiares, cada quien para su santo porque no tienen conciencia del otro. Ya seguimos igual. Y un gesto muy fácil de identificar de ese tipo de personas es cuando hay unas reglas básicas de vialidad y es el típico que se mete así, o sea, vas a dar vuelta acá, pero es la persona que se mete en la tercera fila para dar vuelta a la izquierda. Entonces dices, ser el primero en arrancar, ¿no? Entonces dices, esa es la lógica de no puedo esperar el turno de otro, no puedo tener respeto por el que no soy yo, sí, ¿no? Primero Sí. yo, después yo y hasta el último yo. Claro, bueno, volviendo un poquito a la revolución, pero en esta analogía, nosotros creemos que estamos bien desvinculados de los empresarios, que no le estamos cuidando las espaldas ni los intereses, y no hay nada más triste que darnos cuenta que sí, Sí. que no hay lucha social, que es una lucha económica nada más, y eso es más triste. Pues mira, la Revolución Mexicana fue una lucha, para mí es una guerra civil, ¿no? Es todos contra todos y vamos a tratar de que algo cambie aquí. Después, pues se le dio forma, ¿no? Se le trató de dar un cauce, a raíz de lo que fue la decena trágica y de muchas otras cosas, ¿no? O sea, la decena trágica y Madero van a funcionar como uno de los pilares para darle cauce a esa revolución. Y, o sea, todo ese proceso se me fue. ¿Qué es lo que estabas comentando? ¿Cómo fue que ya decía que en la actualidad estamos viendo como una disputa económica a través de los poderes políticos. Ya. Entonces era una guerra civil que cada quien para su santo y que la fueron encauzando en la historia a partir de la escena trágica y diferentes hechos, es lo que tú estabas diciendo. Sí, pero en ese encauzar, una de las cosas que le dio cauce a eso fue precisamente el darle el tono de justicia social, ¿no? Se supone que la revolución, el proceso de reconstrucción nacional y ese proceso del que te hablaba hace rato, gobierno, del 20 al 24, que empieza todo todo el proceso de reconstrucción nacional populista, que está centrado en la figura de la gente más marginada y que busca decir, miren, aquí yo los voy a cobijar con la justicia social. Ese fue el lema que se le dio a la revolución post-revolucionariamente, ¿no? Para darle un sentido al país. Y todavía se continúa en el siguiente periodo, en el de Calles, ¿no? Es más, de hecho, son más, ¿no? Son 40 años 20 años de transformación, del 20 al 40, ¡pum!, es la reconstrucción del país. Entonces, es un periodo muy importante en el que los más pobres se supone que iban a ser retribuidos de alguna manera. Entonces, el reclamo social sí es parte de la revolución, pero nada más es lo que disfraza es efectivamente el proyecto económico que está atrás y que es el que realmente les interesa, pues, a la clase que está dirigiendo el país y que es la que está decidiendo qué es lo que va a pasar con ese gran territorio que llamamos México, ¿no? Claro, porque es la promesa de ese entonces, es la promesa de esa consolidación luego de los partidos, fue la promesa del 88 cuando se fusionaron las izquierdas, fue la promesa del 2006, fue la promesa del 2018, reivindicar la fuerza social con las bases de los pobres, que finalmente son la mayoría, con la fuerza de las masas, y aunque ideológicamente es correcto, pues este engranaje está tan amañado que es muy difícil todavía consolidar una democracia, que es lo que otra vez volvemos a Madero, cómo concilias tantos intereses y unos intereses tan poderosos aparte que tienen dominada ideológicamente a la gente, los medios de comunicación, todo lo que implica en esta actualidad una lucha social.
Pues sí, es impresionante. Mira, el otro día estaba yo viendo un documental sobre inteligencia artificial y salen de un automóvil que parece un automóvil del futuro, en una ciudad que parece ciudad del futuro, unos seres humanos vestidos con una elegancia impresionante, ¿no? Bueno, lo que diríamos elegancia, en gusto se rompen géneros, pero entrando a un edificio y todo high-tech, ¿no? O sea, pero realmente una cosa impresionante. Y ves una imagen como esas y luego volteas al semáforo, otra vez vuelvo al semáforo, o vuelvo a la gente que vive más amoladas económicamente del campo, ¿no? Especialmente en el campo. Y ves esas dos realidades y dices, hay algo que aquí no cuadra. No cuadra, son dos realidades que contrastan de manera muy significativa. La empresa que está generando unas ganancias exorbitantes como para poder tener todas esas estructuras arquitectónicas, inteligentes, automovilísticas, de prendas, o sea, todo ese mundo, toda esa enorme realidad, con la realidad de una persona. Bueno, no de una, es que ahí está el error, pensar que son uno y uno. No, este es uno y acá hay 1,000,000, y acá hay otro y acá hay 20 millones, ¿no? Entonces es un mundo gigantesco el de la pobreza contra una opulencia realmente apantallante, ¿no? Y Exactamente. centrada en dos manos. Y muy poderosa. Sí, muy poderosa, muy, muy, muy poderosa. Y algo importante, Adriana, es que muchas veces caemos en la trampa también por el uso de los sistemas económicos políticos, de creer que esta es una situación nada más en México. Pero eso que acabas de describir, me imaginé otro país del mundo, o sea, por ejemplo, Era Alemania, es una imagen en Alemania. en Alemania, que tenemos Los grandes empresarios de las inteligencias artificiales ahorita son los alemanes, los chinos, y atrás, así como corriendo atrás de ellos, los norteamericanos, los estadounidenses, ¿no? Pero los verdaderos papás de la inteligencia artificial ahorita son los alemanes y los chinos. Yo te iba a decir que me estaba imaginando a China y la polaridad ahora que dices de la concepción que tenemos en México de Alemania y de China es así completamente diferente nuestras concepciones, que finalmente son las que nos llegan a partir de los medios, que también nos siembran estereotipos de cómo debemos concebir otras realidades. Exactamente. Ay, Adriana, ¿eh? Qué fuerte todo esto. Sí, no, es un... A veces yo hoy le decía a una de mis colegas mientras estábamos trabajando, viendo fotografías, por cierto, bueno, yo fotografías y otra cosa, le decía, yo siento que estoy viviendo en un cuento de ciencia ficción. Realmente, o sea, la realidad que estamos viviendo a mí me da la sensación de vivir en la irrealidad, ¿no? No es posible. Amenaza de guerra por acá, amenaza de golpe de estado por allá, y dices, no, pues qué le está pasando a la humanidad, ¿no? Es cuando realmente te preguntas, ¿de qué nos sirve saber tanto si no podemos hacer nada para cambiar? O bueno, te quedas más bien preguntándote, ¿hay algo que pueda hacer para que realmente cambien las cosas? No. Vivimos en una cosmovisión errónea con este sistema mal llamado occidental, esta dominación que es a partir del consumo de los sistemas económicos. Entonces, mientras no cambiemos nuestra concepción de la propia vida, vamos a seguir esclavizados a estas formas y en esta extraña rebatinga, en esta injusticia social, en esta inequidad en la distribución de los recursos. Y este es un fenómeno mundial en el que nada más estamos siendo peones de los poderosos. Pero no creo, o sea, porque aparte estamos con esta actitud supremacista de los seres humanos sobre todas las especies, sobre la propia tierra. Aparte nos estamos consumiendo los recursos, nos estamos intoxicando desde los alimentos, desde nuestra forma de vida,
nuestros tiempos, nuestra falta de ejercicio, los consumos de cigarros, de vicios, tantas cosas que nos estamos matando conscientemente, que se dice bien fácil, pero estamos tan inmersos que no podemos salir tan sencillo como lo pensamos. No, está muy, muy fuerte, pero pues bueno, ojalá que un programa como este ayude, ¿no? Ayude a que pues, los más jóvenes, ¿no? Puedan ver una discusión, una discusión por ponerle un nombre equivocado, ¿no? Un diálogo, ¿no? Ajá. Yo considero esto un diálogo en donde puedes externar tus opiniones sin que sean un arma para herir a otras personas, pero un punto en el que dices, a ver, bueno, ¿cómo están las cosas y qué puedo hacer yo para por lo menos compartir mi punto de vista con otros que les ayude a darse cuenta de que pueden ser muy fácilmente manipulados, ¿no? Las redes sociales, esa es una de las cosas que son tremendas, ¿no? Te permiten manipular a mentes muy frescas que están muy deseosas de conocer novedades, ¿no? Sí, están muy expuestos. Sí, muy. Y algo que dices que es con lo que empezamos es el poder de la imagen. Una imagen ya te puede mover. A esa imagen le pones un mensaje y te puede generar ya todo un concepto que ni comprendes, pero ya te sembraron algo en la cabeza, porque nos hemos vuelto tan audiovisuales que nos hemos vuelto demasiado poco analíticos. Tenemos muy poca información, pero como todo es tan inmediato, creemos que con eso es suficiente para comprender una realidad y eso, ahí está la trampa, Adriana, y ahí es en donde nos tienen y se ve muy, muy, muy particular en las campañas políticas. Me acuerdo en la de hace 2 sexenios de Barack Obama, ¿te acuerdas la imagen que usaban para posicionar a este señor? Que intentaran acercarlo a la chaviza, era una ilustración como muy, muy sintética, ese tipo de cosas que intentan conectar de forma rápida, cercana. Obviamente el personaje que le escogieron de acuerdo a los tiempos, a los pensamientos que intentan imponer de inclusión, de que ya no existe racismo ni razas incluso, y ahora lo vamos a volver presidente. Y se quedó la imagen así. O el supervillano de pronto que era Trump y de pronto ya era el amigo nacionalista de los que lo llevaron al poder. Y eso por hablar de Estados Unidos, que las campañas son muy efectivas. Aquí si acaso me acuerdo, súper efectiva fue la de Fox, que usó el hartazgo, se fusiló para variar alguna campaña, no me acuerdo si chilena o española en su momento, pero igual la imagen fue súper contundente. En la actualidad no están siendo tan efectivas las campañas políticas porque no encuentran algo tan sintético y tan directo, entonces están apelando a la división y a la falta de información precisamente de la gente, al veneno que nos han inculcado de los dos lados contra el otro. Y a partir de ahí no se puede decidir porque somos sumamente ignorantes como sociedad, porque no tenemos noción de la historia, porque no tenemos noción del otro, ni siquiera de nosotros mismos, qué es lo que queremos, porque nos han educado para consumir nada más. Sí. Sí. Y la imagen, así como dices, un videito de 3 segundos, ya, con eso nos quedamos. Sí, porque mira, lo más fuerte de la imagen es que nos hace creer que, primero, que todo el mundo la va a entender de la misma manera. Y ahí hay un error, ¿no? Cada persona entiende la imagen de forma diferente, porque depende mucho de todo lo que tiene detrás en su cerebro para hacer las conexiones, y eso es lo que no compartimos todos. O sea, los mapas mentales con los que nosotros interpretamos la realidad son casi personales, ¿no? Porque dependen de qué es lo que viviste, qué es lo que leíste, cómo haces las conexiones, qué relacionas con qué. Entonces es bastante más compleja la manera en la que entiendes la realidad, y una imagen que parece algo que todo el mundo entendería de la misma manera, no es así, ¿no? Entonces,
pero sí tiene un poder de convicción que no, o sea, son bastante convincentes las imágenes, ¿no? Muchas veces, y permiten que las identificaciones sean más inmediatas. Por lo menos te saltas a los analfabetas, ¿no? Ya con el uso de la imagen, el analfabeta por lo menos se puede enterar. De otra manera, con escrito, tendrías que dejar fuera a los analfabetas. Entonces, eso ya te da un campo de acción para las imágenes más amplio, ¿no? Pero tampoco creerse que todo el mundo las va a ver exactamente iguales. Entonces, lo que tú estás mencionando de información muy sintética es lo que te permitiría como que cerrar los significados y ponerle casi que todo el mundo entienda las cosas parecidas. Una sierra, ¿no? Para decir las cosas se van a cortar aquí o qué sé yo, ¿no? Entonces sí hay una disputa por el poder político y hay una disputa por población de la gente a favor de ciertos personajes. Eso se llama marketing político y es precisamente lo que utilizó Fox, ¿no? Eso fue lo que hizo de la campaña de Fox algo tan exitoso, que fue el primer presidente que utilizó el marketing político de una manera muy abierta. Por ejemplo, el uso de las encuestas de opinión y ver cuántos votos va por acá, cuántos votos va por allá. Ahora todo el tiempo la gente quiere construir datos estadísticos con los cuales, ¿no? Poder empezar a distribuir los votos y decir, las elecciones van por aquí, las elecciones van por allá. Que dicho sea de paso, fue precisamente lo que hizo Madero, ¿no? Madero fue uno de esos personajes que empezó con la primera, a él se le ocurrió la idea de las campañas políticas y de salir de lugar en lugar a recorrer el país para explicarle a la gente lo que querían escuchar, ¿no? Cuáles eran sus necesidades y él tratar de congraciarse. Madero también confiaba en las elecciones limpias, en que la gente externara el voto, y digamos que esa sería la primera práctica de marketing político, ¿no? Si lo quieres ver así, ir de lugar en lugar para ver qué quiere la gente. Ahora lo sintetizas todo con una imagen rápida que pasas por medios, por redes sociales, memes, cosas por el estilo que les ayuden mucho a captar esas atenciones, ¿no? Oye, pero por ejemplo, Adriana, ahora que dices que recorría Madero y que se acercaba a las diferentes comunidades, pero que también se acercaba al marketing político, o bueno, más bien a las campañas políticas. Entonces, las campañas de López Obrador del 2012, 2006, 12 y 18 equilibraban un poco esta intención de acercarse a las comunidades, pero también del marketing político, ¿o cómo le hizo? No entiendo tu pregunta, o sea, ¿cómo equilibraban? O sea, si él usó un poco lo que usó Fox de marketing político, López Obrador en sus 3 campañas, pero también salió a conocer a la gente y también salió a acercarse a las comunidades. Entonces, no sé si se equilibró un poco estas dos visiones que decías de que nació el marketing político con Fox en México y las campañas con Madero. Bueno, no, a ver, decir que nace con Fox es como muy... Bueno, que se usa más. Ajá. Sí, o sea, fue como muy evidente en la campaña de Fox, ¿no? Ya. Y sobre todo también fue como el momento en el que la difusión de los datos de encuestas de opinión y de... sí, sobre todo encuestas de opinión. O sea, ¿usted qué piensa? ¿Quién va a ganar? Toda esa especulación que se mediatiza de una manera muy clara en el gobierno de Fox, y yo no la recuerdo antes. Digo, tal vez era más joven, más inconsciente, menos interesada en el tema, pero a mí me parece que con Fox uno de los grandes aciertos fue ese, ¿no?
una imagen comercializable, mediatizada, que se distribuye muy fácilmente en medios digitales que antes no eran tan, ¿no? O sea, sí ya habían, pero no. ¿Qué trato de decir? Que con en la campaña presidencial de Fox, a mí me parece que hubo también un manejo muy claro de la estadística que empezó a mover las tendencias del voto de una manera más evidente. Y después de eso, me parece que ya no hay vuelta atrás. O sea, todos los presidentes han reutilizado esos mecanismos, ¿no? Y los están utilizando ahorita. Mira, ayer yo recibí una llamada para preguntarme cómo está el tema del voto. Y yo contesté tajante de una manera que no sirviera a las estadísticas, o si servía a las estadísticas, sirviera falsamente a la estadística. ¿Para qué? Para no entrar en ese juego, no decir lo que realmente pienso. Pero lo que me llamó la atención es que a la hora de hacer las preguntas sobre los candidatos, nada más mencionaron a 2 candidatos y omitieron a un candidato. Pero a la hora de preguntar por los partidos políticos, me los mencionaron a todos. E incluso yo me los iba a saltar y me dijeron, no, pero le tengo que decir todos los partidos porque usted tiene que escuchar todos los partidos. O sea, es mi obligación decirle todos los partidos. Y le dije, ok, bien. Y después vino lo de los candidatos, que mencionan nada más a 2, me preguntan mi opinión por A y B, y a C simplemente no se le menciona. Entonces yo dije, no es ya un sesgo lo que están haciendo en esas estadísticas, o sea, en esa encuesta, automáticamente están dejando de fuera al tercer candidato. A la hora de que eso lo transformas en porcentaje de gente que va a votar para acá o va a votar para allá, tú estás dando una imagen equivocada de la realidad, porque de entrada la forma en la que registraste dejó fuera a un candidato. Pero además a la gente le estás dejando el chip en esa llamada de que nada más hay 2 candidatos, ¿no? No 3. Entonces es un sutil manejo, ¿no? De cómo el marketing político está operando en la cabeza de las personas. Porque lo que tú quieres es decirle a la gente, miren, es que el 80% de la población está votando para allá. Entonces, con eso, dices, no, pues, ya para qué voto por otro, mejor voto también por ese. O al revés, también puedes generar sí, pues entonces ahora es importante que vote en contra, porque si no, van a ganar ellos. Entonces, ahí se están manipulando los votos con la información. Sí. Sí, es como campaña, encuesta. Pasó en el 2012 muy claro eso. Manejaron completamente las tendencias a partir de las encuestas. Sí, y para volver a tu pregunta, pues todos los presidentes han manejado eso y además también bajan al pueblo a conocer al pueblo y a abrazar al pueblo y a decirle, ay, sí, yo los quiero mucho, son unas lindas personas. Voten por mí. ¿No? Sí, como que ponerle ese toquecito humano para que parezca que son para que parezca que son personas. Oye, Adriana, ya llevamos 1 hora, que se fue bien rápido, pero quisiera saber, a ver si te gustó este canal, si te gustó este concepto, esta plática. En esta ocasión la hicimos grabada, pero generalmente hacemos estas conversaciones con el chat activo, con la comunidad, porque ya somos 7,315 ya, la verdad es que hemos crecido y eso nos emociona mucho porque somos muchos. ¿Te interesaría después retomar este tema o platicar de otro tema, pero con el chat abierto para poder platicar también con esta comunidad? Sí. Sí, para ponernos de acuerdo, obviamente fuera de la grabación, pero es un ejercicio bien interesante porque bueno, sí tenemos pensamientos afines, por eso somos comunidad, pero también se derivan muchas cosas bien interesantes de los cuestionamientos que salen.
Sí, pues sí, porque salen preguntas que a uno no se le ocurren, ¿no? Claro, sí, y de pronto rompen, pero de pronto nutren y derivan de cosas bien interesantes, porque a mí me encanta divagar, ya te diste cuenta, es así Y a mí como, también. ya me encanta, así como el pensamiento se va hilando y perdiendo y deshilando, y eso es genial, pero la comunidad nos aterriza muchas veces bien bonito. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, por habernos acompañado a esta plática, a esta divagación, pero también a esta construcción para acercarnos a la historia y al entendimiento del presente a partir de lo que pasó y de cómo se han construido los hechos para que estemos en donde estamos. Muchas gracias de corazón por tu tiempo, por tu plática y esperamos vernos pronto. Gracias a ti por invitarme a platicar. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tienes algún Facebook? ¿Alguna das cursos, talleres o solamente Soy profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Trabajo en el área académica de Historia y Antropología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, el que está saliendo para Actopan. Por allá trabajo y trabajo con antropólogos, con historiadores y con gente que hace estudios de población. No son exactamente demógrafos, pero casi se parecen a eso. Entonces, pues si nos das la oportunidad de buscarte, ahora sí en un programa en vivo y poder que conozcas a nuestra comunidad, que somos muy... Claro que sí, me va a dar mucho gusto conocerlos a todos. Bueno, entonces nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Adrián, otra vez. Y gracias, amigos, por haber visto este video. Si les gustó, suscríbanse, compartan, dejen like y todo eso que se dice en YouTube. Nos despedimos con la cancioncita de salida y nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Mientras busco la cancioncita que debe estar por aquí. Adriana, no te vayas, nada, dejo la cancioncita y regreso contigo. Sí, gracias. Sí.